Mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan y esto es Acrílico Abstracto. En el video de hoy vamos a hablar de los errores más comunes que debes evitar al usar chalk paint o pintura a la tiza. Estos errores de los que vamos a hablar son más comunes de lo que parece. Después de restaurar varios muebles con pintura a la tiza, me encontré con varios errores que puedes llegar a cometer o que yo mismo estaba cometiendo. Hay errores que son muy graves, hay errores que no son tan graves, pero los errores de los que vamos a hablar aquí te van a ahorrar bastante dinero, tiempo y esfuerzo. Así que comenzamos. La pintura a la tiza o chalk paint es una pintura ideal para restaurar muebles y es muy fácil de utilizar porque es pintura con base al agua, es decir que se puede mezclar con pintura acrílica y otro tipo de pinturas con base al agua. Tiene un fácil limpiado porque se limpia con agua y además el secado es muy rápido, ideal para restaurar muebles y todo tipo de adornos. Pero uno de los errores más comunes que cometemos es echarle agua para diluirla un poco porque su consistencia es bastante espesa, y esto es un error si lo que quieres es ahorrar un poquito de pintura. Puedes llegar a pensar que echándole agua vas a tener más pintura y esto es un gravísimo error. ¿Por qué es un error? Porque al final una de las ventajas de la pintura a la tiza es que con una o dos capas cubres grandes superficies y te ahorras pintura al no tener que dar 2 o 3 capas. Entonces, ¿qué pasa si agregas agua a la pintura? Vas a necesitar 2, 3, 4 capas y la ventaja de ahorrarte tiempo y dinero va a desaparecer porque al final vas a tener que dar más capas de las necesarias y no es que hayas echado demasiada agua. Así que si vas a echar agua, que sea solamente para crear una transparencia o para hacer el efecto veladura para que las vetas de la madera se vean o para que se vea el color de abajo, no para ahorrarte pintura. Otro de los errores gravísimos que parece mentira pero cometemos muchísimas veces y es no limpiar bien el mueble. ¿Qué pasa si no limpias bien el mueble? Cuando des las capas de pintura, toda esa mugre, toda esa suciedad se va a impregnar en la pintura y te va a quedar una pintura. Como la pintura a la tiza es tan porosa, te va a quedar una pintura manchada y después ese problema va a ser muy difícil de arreglarlo. Así que como estamos trabajando con muebles normalmente bastante viejos, es muy importante limpiar muy bien el mueble con alcohol para limpieza. Otro error que tiene que ver con la limpieza del mueble es que si hay un barniz y ese barniz se suelta cuando estás pintando, vas a tener el efecto sangrado. El efecto sangrado quiere decir que la pintura a la tiza, al ser tan porosa, va a chupar el barniz y la pintura va a quedar del color del barniz. Esto es muy común en los muebles viejos. ¿Cómo solucionamos este error? Muy sencillo. Tienes que colocar una capa de fijador o sellador, evidentemente para pintura al agua. Bueno, y aplicar el fijador al agua es muy sencillo. Tienes que mezclarlo una parte de este fijador con 4 o 5 de agua, revolverlo muy bien, aplicarlo por todas las superficies y dejar secar. Esto va a crear una capa que va a dividir el barniz antiguo de la pintura chalk paint para que ésta no absorba el barniz. Va a crear una barrera o una capa protectora y va a dividir lo viejo de lo nuevo. Otro error muy común es usar brochas de malísima calidad. La pintura a la tiza es súper espesa, es decir, que cuando des una pincelada, si tu brocha no es de calidad, van a quedar las rayas que vaya formando este pincel y después el mueble va a tener unas irregularidades y vas a tener que pasar muchísimo tiempo
lijando tu mueble. Para evitar esto, yo te recomiendo que uses para grandes superficies un rodillo porque funciona perfectamente y para pequeñas superficies brochas de calidad para dar los pequeños detalles. En la descripción del video te voy a dejar los materiales que yo utilicé para restaurar este mueblecito. Otro error súper común que cometemos muchas veces y probablemente le haya pasado a todos es a la hora de barnizar, usar un barniz que no es con base al agua. Es importante que todos los materiales que usemos con la pintura a la tiza sean con base al agua, sellador, pintura para hacer mezclas, barniz o cera. Si barnizas con base al aceite, no va a engancharse bien y tu mueble no va a quedar lo suficientemente protegido. Otro error muy común es ni siquiera usar barniz o ni siquiera usar cera. Es imprescindible poner cera o barniz, ya que la pintura a la tiza es tan porosa que si no la proteges, cualquier pequeña manchita de un vaso que coloques café o el polvo va a ser muy difícil de limpiar una vez que la pintura a la tiza lo absorba. ¿Cuál es la diferencia de usar barniz o de usar cera? ¿Y por qué recomiendo yo más bien usar barniz? Es que la cera sí te va a dar un acabado muy bonito, puedes hacer un acabado brillante o mate como quieras, pero la cera la vas a tener que aplicar año tras año o cada 2 años. ¿Por qué? Porque la pintura a la tiza, al ser tan porosa, te lo va a absorber y es algo que no te va a pasar con el barniz. Pero no te olvides, barniz con base al agua. Amigos, es importante cuando vas a escoger ya sea el barniz o la cera, en este caso es una cera, fíjate muy bien, color transparente quiere decir, pues lo que quiere decir transparente, que se va a ver el color de abajo, porque si lo pones blanco, la cera va a tener este acabado blanco y va de alguna manera modificar el color original y mucho más si escoges una cera de tipo oscuro, le va a oscurecer un poquito más el mueble. Entonces ten en cuenta esto y además escoge un acabado brillante o mate según quieras. Ahora que ya conoces los principales errores, los errores más comunes y ya sabes cómo solucionarlos, es el momento de que te pongas a restaurar tu primer mueble. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos muy pronto.